El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo nos explica muy bien y dice que porque somos hijos, Dios envió el mismo espíritu a nuestro corazón. Cuando aquel joven carpintero de un pueblo de Nazaret se fue al río Jordán porque por primera vez 400 años no se había oído la voz de aquel llamado el Dios de Israel. 400 años de silencio y de repente se pudo, no en el templo, no en una sinagoga, sino en el desierto, en la soledad. Johanan, hijo de Zacarías y Elizabeth, predicando y anunciando que iba a venir aquel que iba a botar agua y con Espíritu Santo y con fuego, y que iba a traer cambio total a ser el Cordero de Dios. Y cuando Jesucristo se fue a dejarse bautizar, porque era el comienzo de todo lo que Dios el Padre iba a hacer, nos lo dice Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:21, que los cielos se abrieron, que se rajaron, dice el Hijo. Los cielos se rajaron. Y el Espíritu Santo de Dios, en forma de una paloma, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Interesante que en la Biblia, Dios el Padre, Él se identifica principalmente con dos animales, que es el águila y el león. Su Hijo Jesucristo, también el león, pero también el cordero. Pero el Espíritu Santo, su símbolo principal es esa paloma. Y es interesante que el Padre, siendo el águila, no le hace daño a la paloma. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una unidad que nosotros no podemos comprender. Está fuera de nuestro alcance. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios, como dice en hebreo, Ruach HaKodesh, cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo, Él ya era nacido por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo que del cielo convirtió el verbo en una semilla. Porque cuando en Lucas capítulo 1
María le pregunta al ángel, ¿y cómo va a suceder esto? Él dice, no te preocupes. La sombra del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y a lo que tú le vas a dar luz se llama Huios Theos. Será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo que tomó el verbo, el logos en griego, dabar en hebreo. Fue el Espíritu Santo que tomó al verbo y lo convirtió en una semilla. La encarnación. Dios con nosotros, Emmanuel. Habitó, o como dice en griego, tabernaculó entre nosotros. La carne de Jesucristo era como un tabernáculo para los santos que habían dentro. Y cuando fue bautizado en agua, cuando fue bautizado en el Espíritu, cuando fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días y 40 noches, se le acercó aquel personaje que la última vez que se le acercó al primer Adán fue en un jardín floreciente, un jardín lleno de plantas, un jardín que nosotros no tenemos idea cómo era el jardín Edén. Allí se le acercó la serpiente al primer Adán y Eva. Pero ahora lo importante no era el jardín. Ahora de repente había un hombre en el desierto que en él estaba el árbol de la vida, estaba el jardín Edén. Ese hombre que no había comido 40 días y 40 noches, ese hombre era el jardín Edén, Yeshua, HaMashiach. Y de nuevo, la serpiente se acercó y trajo 3 tentaciones que son típicas para toda la carne humana. Hambre, fama, poder. Pero este hombre, ¿quién era este hombre? ¿Por qué no reaccionó? Él dijo que estaba escrito. ¿Por qué confiaba este hombre tanto en lo que estaba escrito? La razón fue porque él mismo lo escribió. Y él sabía que lo que está escrito es la verdad. Y ese hombre, Jesús, Jesus, Yeshua, luego llamado Rabuni, Rabbi, Maestro, Señor, Kyrios, Adonai, empezó a predicar de la venida del reino de los cielos. Ese reino donde Dios reclama gobernar de nuevo. El reino de los cielos significa Dios el Padre quiere gobernar de nuevo a través de sus hijos, salvados por su Hijo, el Salvador Jesucristo. Y luego, 60 años después, o 65 máximo, escribe el último de los apóstoles, Yohanan, hermano de Jacob. Nosotros le conocemos como Juan, hermano de Santiago. Jesucristo le dio el nombre Boanerges, que
que significa en hebreo los hijos del trueno, pero Boanerges en arameo significa los hijos de la confusión. Porque cuando viene un trueno, eso es lo que trae muchas veces confusión. Es interesante que en el lenguaje hebreo no expresa siempre la fuente de dónde viene la palabra, pero en arameo no explica los resultados. Y Juan escribe en primera epístola de Juan 3:8: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Todos sus milagros, la multiplicación del pan, de los peces, el poder sobre la naturaleza, incluso el resucitar los muertos, era algo que se conocía del Antiguo Testamento. ¿Pero qué era lo nuevo? ¿Qué fue lo que la gente le dejó sorprender? La gente se quedó alucinando cuando vio que por primera vez este hombre tenía autoridad de echar demonios fuera. ¿Por qué? ¿Por qué podía tener ese hombre la autoridad, el poder? Hay ciertas razones. Primero, porque era el rey de un reino soberano al reino de Satanás. Y porque en ese hombre se concentraba toda la autoridad y el poder de Dios. Otra razón era porque la persona del Espíritu Santo de Dios ungió a este hombre. Esa unción, ese aceite, o mejor dicho, composición, porque la unción no es solo aceite, sino, según el libro de Éxodo capítulo 30, a partir del versículo 22, la unción es la composición de ciertas especies. ¿Y quién fue ungido en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes y profetas. Y eso estaba en Jesucristo todo concentrado. Era profeta, era sacerdote y era rey. No era profeta según el linaje de Elías. Eso era Juan Bautista. Tampoco era sacerdote según el linaje de Aarón. Pero sí era rey según el linaje de David, porque así Dios se lo había prometido. Ese hombre era y es el Hijo de Dios. Dios el Padre tiene un hijo, y a través de ese hijo Él nos convirtió por el perdón, por su gracia nos convirtió a todos en hijos. Y nosotros tenemos esa unción. El apóstol Pablo en primera carta de Corintios 2:12 dice: no hemos recibido el espíritu de este mundo. Y Juan, en primera epístola de Juan capítulo 2, 21 y 27, dice que hemos recibido la unción. Interesante, una unción, una capacitación, ¿cómo se dice? Un poder, un revestimiento de fuerza sobrenatural. La unción del Espíritu Santo, la que tenemos, porque así es nuestro apellido, cristiano, proviene de Christos, de los que le siguen a Cristo. Esa palabra Cristo
que en griego Christos proviene del hebreo Mesías, el ungido, porque la unción hace la diferencia. Dos personas pueden hacer lo mismo, pueden decir lo mismo. Es la unción del Espíritu Santo que hace la diferencia. La unción no es como dice Salmo 23 o Salmo 92, 10, el aceite es otra cosa. El aceite representa esa frescura, ese brillo. La unción es que Dios el Padre te permite hacer algo que para el ser humano es imposible. La unción provoca lo que para el ser humano no es posible. La unción del Espíritu Santo lo hace posible. La unción del Espíritu Santo, que no es solo, como dije, aceite, son ciertas composiciones en el Antiguo Testamento. Hoy, la unción del Espíritu Santo, su composición, es el aceite del Espíritu Santo, pero también con ciertos componentes mezclados, que es la gracia y los dones, el llamado y el propósito. Todo eso mezclado provoca una unción individual. Uno de los nombres del Espíritu Santo, para mí personalmente más maravillosos, es en hebreo, que se llama el mezclador de la unción. El Espíritu Santo mezcla, o déjame explicarte de esta forma. Cuando nosotros aprendimos mecánica en Alemania, en un momento, cuando tuvimos que tratar con el aceite, y allí le llaman die Viskosität, la viscosidad, creo que se dice en español, del aceite, aprendimos una cosa, que los coches, yo creo que se llaman en español escarabachos, que en los años 60 Alemania envió en barcos a Brasil, muchos de ellos se rompieron, porque el aceite que tenía el motor alemán, en Brasil, por la humedad y las circunstancias de la naturaleza, no funcionaba. Y tuvieron que cambiar la composición del aceite para que los motores alemanes en Brasil funcionen. El Señor provoca una unción muy específica en nuestra vida. La unción es el termómetro, es la señal que tu relación con el Señor está correcta. Romanos 11, versículo 29 dice que los dones y el llamado es irrevocable. Si recibiste un llamado y un don, irrevocable. El Señor no te lo quita. Pero no te va a funcionar, porque la unción del Espíritu Santo es como en un motor, es el aceite, es la gasolina, es la energía que deja funcionar ese coche. Por eso un don, un llamado, sin la unción no funciona. La unción del Espíritu Santo tiene un aspecto interior, como dice primera carta de Juan 2:27. La unción interiormente nos transforma, pero la unción por fuera
nos hace usable, creo que se dice en español, que el Señor te puede usar. Y al tener el mismo Espíritu Santo, porque es la misma persona, el Espíritu Santo que estuvo con Jesucristo, está con nosotros. Porque el Espíritu Santo en Jesucristo recibió el modelo perfecto como estar con el ser humano. Hace tiempo aprendí algo. Estuve en una tienda y vi entrar a un señor con una señora que llevaban un perro de guía. Y ese perro tenía un letrero y ponía: no me toques, me están entrenando. Era de una asociación que se llama La ONCE, y estos dos estaban entrenando a este perro. Era un labrador. Entraron en la tienda, ellos se pararon, el perro se paraba, luego fueron a la puerta, el perro esperó hasta que la puerta se abre, entonces salió con el hombre. Siempre iba en un asné, creo que se llama, lo llevaba de una forma que el perro guiaba al hombre. Eso me dio tanto interés que empecé a estudiar sobre los perros guías para los ciegos. Y pude aprender ciertas cosas. Que se entrenaban esos perros para no asustarse con cada ruido, para no dejarse guiar a otro sitio, estar todo el tiempo concentrado con la persona. Esos perros valen mucho dinero, 15, 20 mil euros. Son entrenados y cuando el entrenador entrega el perro a un ciego para que se convierte en el perro guía del ciego, el ciego tiene que establecer una relación con el perro. ¿Cómo? Jugando, acariciándole, hablándole. Entonces el perro deja de darle atención al entrenador. Ahora el perro se acostumbra al ciego. Y el perro aprende del entrenador ciertas cosas y ciertas cosas aprende de no hacerlas. Aprende de no pasar por rojo, por los semáforos, no ir a sitios peligrosos. Y el perro es entrenado por alguien que ve. Y es entrenado para alguien que no ve. Cuando yo estuve estudiando eso, me acordé de Jesucristo. Y con mucho respeto quiero decir lo que voy a decir, algo del Espíritu Santo ahora. Lo mismo que este perro fue entrenado por uno que sí podía ver, para luego guiar a personas que no pueden ver. Semejante fue el Espíritu Santo. Dije que lo estoy diciendo con mucho respeto para explicarlo. El Espíritu Santo, entre comillas, fue entrenado por Jesucristo, por alguien que sí podía ver, y nuestro entrenador Jesucristo le enseñó al Espíritu Santo a dónde ir y a dónde no ir. Y el Espíritu Santo aprendió en la vida de Jesucristo lo que es guiar a un ser humano. El Espíritu Santo estaba acostumbrado a usar al ser humano, pero ahora Él tenía que guiar al ser humano.
Y Jesucristo entrenó al Espíritu Santo. El que podía ver, Jesucristo, entrenó al Espíritu Santo para los que no pueden ver, a ti y a mí. Y el Espíritu Santo, lo mismo que ese perro guía, nos guía conforme a lo que aprendió del Señor. Y al tener el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo que hizo con Jesucristo: destruir las obras del diablo. En estos minutos que me quedan, me encantaría enviarte este mensaje. Si tú dices: pastor, yo deseo recibir este mensaje sobre la unción del rompedor, porque en estos minutos que me quedan, quiero ayudarte a aprender cómo ser una persona que rompe los límites diabólicos, sociales, de costumbres, familiares. Cómo tener un rompimiento, abrir la brecha, destruir esas puertas como hizo Sansón, cuando le pusieron unas puertas y las levantó y se las llevó hasta Ashkelon, 40 kilómetros. 40 kilómetros de puerta. Y no era una puerta de Bricomac o de Bauhaus, era portones grande. Queridos, tú y yo necesitamos esa unción de rompimiento que rompe las obras del diablo. Y tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Me encantaría enviarte este mensaje. Coge tu teléfono y marca este número nuevo que tengo de WhatsApp y marca el número 618 593 588. Lo repito otra vez: 618 593 588. Luego lo repito de nuevo. Si nosotros hemos recibido al mismo Espíritu Santo, la misma persona, porque cuando estuvo Jesucristo en la tierra, el diablo tenía un problema con un Cristo. Ahora tiene un problema con 1,000 y pico millones nacidos por el Espíritu. Cada minuto en el mundo se salvan 3,000 nuevos cristianos. Estadísticamente, cada día se abren mínimo 1,200 iglesias. No hay nada que pueda parar el mover del Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo, podemos ver que Jesucristo destruyó las obras del diablo. Jesucristo destruyó las obras del diablo y el Espíritu Santo quiere destruir el yugo del diablo. Parte de la naturaleza del Espíritu Santo es darnos rompimientos en lugares de nuestra vida que necesitamos. Un rompimiento es cuando tú sientes que hay un muro alrededor tuya que no te deja avanzar, una puerta que se te cierra, una cadena que se te sujeta a los pies. Necesitamos ese rompimiento del Espíritu Santo. En el profeta Isaías capítulo 10, 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Has oído, querido? Y su yugo de tu cerviz.
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es interesante que el aceite fresco pudre lo podrido del diablo, pero a la misma vez nos da a nosotros frescura. No solo existen los muros visibles, también existen muros invisibles, puertas invisibles, que uno no ve, pero sí los nota y lo experimenta. Muros en la familia, en el trabajo, en tus sueños, en tu desarrollo. Y también no existen solo yugos visibles, también existen yugos invisibles que se transmiten por ataduras, por palabras, por miradas. El temor y el miedo es uno de los yugos favoritos del diablo. Pero mira lo que dice Isaías 45, 1 al 3. Así dice el Señor, a su ungido, a Sirios, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y ahora oye, iré yo delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. En la Biblia hebrea turcandense dice, iré yo delante de ti y romperé los muros dobles, no simples, dobles. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos. ¿Has oído? ¿Sabes, querido oyente, por qué necesitamos ese rompimiento? Porque detrás de ese muro hay tesoros escondidos que te están esperando, secretos muy guardados. La unción del Espíritu Santo siempre va acompañada de una fe extraordinaria. Lucas 5, versículo 17 dice, aconteció un día que estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Dios con él estaba para sanar. Y sucedió que unos hombres, amigos, trajeron un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. La fe que percibe la cercanía de un rompimiento no acepta las circunstancias de obstáculos que se nos ponen. El profeta Miqueas, capítulo 2:13 dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Señor. ¿Sabes que este versículo habla de la Trinidad de Dios? Al final aparece el Padre, su rey pasará el Hijo. Pero ¿quién es aquel que dice, subirá el que abre la brecha, el camino? ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Hechos 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y Juan Bautista, cuando anuncia su ministerio y su propósito, él cita el pasaje de Isaías 40, de 1 al 5. Oye lo que dice. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad a Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.
que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo el monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Incluso Juan Bautista vio su ministerio en el fondo y con ese trasfondo que el Mesías iba a venir a través del Espíritu Santo a traer rompimientos. ¿Sabes? La unción es lo que te deja funcionar como cristiano. La sangre de Jesucristo te purifica. Apocalipsis 1:5. Su nombre nos protege. Salmo 21. Sus palabras nos santifican. Juan 17:17. Su verdad nos hace libre. Juan 8:32. Pero su unción nos hace poderoso. Lucas 24, versículo 49. Es la unción del Espíritu Santo. Es su presencia. Hay una palabra interesante que cada vez que el Señor te unge, su unción para ti es un renuevo, pero para las obras del diablo es una destrucción. El Monte de los Olivos, es interesante que en la traducción antigua llamada la Peshitta, que es la traducción siria, una de las primeras traducciones del hebreo, y la Vulgata, en latín, es interesante que tienen aquí en 2 de Reyes 23:13. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Asimismo, profanó el rey de los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Momento, ¿de qué monte estaba hablando? ¿Sabe de qué monte? El monte de los Olivos. El monte de los Olivos, en hebreo se llama el monte de la unción. ¿Dónde le gustaba a Jesucristo pasar la noche cuando estaba en Jerusalén? ¿En un albergue? No. ¿En el templo? No. Allí en un lugar llamado Getsemaní, a los pies del monte de la unción. ¿Sabías que cuando Jesucristo regrese, va a venir a través del monte de la unción, el monte de los olivos? Y dice la Biblia que le llamaron el monte de la destrucción. Al monte de la unción. Siempre, querido oyente, que vengas a la casa de Dios, a la iglesia, que vengas a la oración, que vayas a orar y recibas algo fresco del Espíritu Santo, una fresca unción siempre te da la valentía, la fe y la capacidad de destruir algo de las obras del diablo. Es interesante, como dije, que la Peshitta, la Biblia en sirio, y la Vulgata, ¿sabes cómo le llaman al monte de los olivos? Cuando dice aquí monte de destrucción, le llaman monte de disputa o monte de escandalizarse, de enfadarse. Interesante. En hebreo, la palabra destrucción y unción es casi la misma palabra, solo cambiando un acento. ¿Por qué?
Porque siempre que el Señor te unge, es para destruir a la misma vez las obras del diablo. Querido oyente, tú y yo tenemos esa unción de rompedor. Es interesante, el profeta Oseas, capítulo 10, nos dice y nos anima. Él dice: sembraros vosotros como justicia, sembrad para vosotros, dice, y cosechad conforme la gracia. Y luego dice que hagamos un rompimiento. Es tiempo de hacer un rompimiento, dice. Él dice: orad hasta que haya un rompimiento. Es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y os deje llover justicia. Dice en hebreo. La Biblia alemana y española dice: hasta que os enseñe justicia. Dice el Señor: haced para vosotros un barbecho. Algo que dice en Jeremías 4, versículo 3 también. Haz un rompimiento. ¿Qué significa hacer un barbecho? Hay diferentes formas de verlo, de explicarlo. Una, te voy a explicar cómo lo hacía mi abuelo. No. Mi abuelo, cuando nosotros vivíamos en Alemania, y en verano íbamos un mes a visitar a nuestro abuelo, juntábamos todas las vacaciones, porque eran 4 días venir en los trenes antiguos de Alemania para España y 4 días regresar. Por eso necesitamos más tiempo para ida y venida. Por eso nos tomábamos un mes. Cuando visitábamos a mi abuelo, allí en Andalucía, en Almería, en un pueblo, ese pueblo está habitado en esas montañas. Y no hay campos de siega como tú te lo imaginas. Son terrazas. Son terrazas que reciben la lluvia, y una terraza, lo que no necesita, lo canaliza a la próxima terraza. Y mi abuelo, cuando nosotros íbamos para allá, ¿cuántas veces lo he visto hacer? Él tenía una balsa de agua, y entonces él iba, abría la puerta pequeñita que tenía, canalizaba el agua, y el agua él había hecho en antemano, había hecho con una pala, algo semejante a una pala, hizo como un canal de tierra donde el agua fluía. Y si él quería que el agua entrara al huerto de las habichuelas o de los tomates, ¿sabe lo que hacía? Metía el pie en ese canal de agua que era tan ancho como su pie, más no, metía el pie y con el pie hacía un rompimiento y canalizaba el fluir del agua a las habichuelas. Cuando había bastante agua con habichuelas, con el pie cerraba de nuevo ese lugar de donde salía el agua, se iba un poquito más para atrás, de nuevo metía el pie en el agua y hacía con el pie un rompimiento. Y el agua se canalizaba a los tomates, a las patatas. En hebreo, literalmente eso es hacer un rompimiento. Otra palabra que explica lo que es un rompimiento en el Espíritu Santo es lo que el otro día junto con mi nieto lo pude observar. A él le encantan los tractores. Y yo estaba con él jugando en el patio y de repente de lejos oímos un tractor. Rápidamente lo cogí, me lo puse en el hombro y fui corriendo. Y había un tractor
que tenía, yo no sé cuántos arados tenía. Un arado es como una hoja, como un cuchillo, como una cuña que se mete en la tierra y el tractor tira de ella. Hoy en muchos lugares todavía lo hacen con bueyes, caballos. Y cuando esa cuña entra en el suelo y levanta la tierra seca, le da la vuelta. Y la tierra húmeda sale para afuera. ¿Por qué? Porque ha venido el tiempo de la siega, de sembrar. Y ese brillo que provoca esa tierra húmeda cuando el sol cae por la tarde, ese brillo en hebreo se llama rompimiento. Por eso un rompimiento te abre una puerta, un rompimiento te canaliza la vida, los recursos, la bendición, pero un rompimiento también te abre nuevo campo, un nuevo campo, como dice Jeremías 4, versículo 3. Abre nuevo campo para ti. Y tú y yo necesitamos rompimientos en la oración. Por eso animo a la gente que todos los miércoles vengan conmigo a orar a las 8 de la tarde, donde enseño a la gente cómo orar, que haya un rompimiento en la vida. Querido oyente, mire, Jesucristo nunca le enseñó a sus discípulos a predicar. Él no le enseñó a predicar, pero sí les enseñó a orar. Y en el nombre de Jesús necesitamos esos rompimientos. En las finanzas necesitamos esa unción. Como lo dice primera carta de Juan 2, 20 y 2, 27. La unción trae un rompimiento. ¿Dónde está ese aceite del Espíritu Santo? Solo en la comunión con Él. La unción no se transmite poniendo las manos. Es el Espíritu Santo. Pero si tú no le permites al Espíritu Santo que Él te lleve a una vida de oración, no va a funcionar. Querido oyente, en el nombre de Jesús, rompe esas ataduras, rómpelas tú. Tú puedes. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Tú puedes romper esa atadura, ese vicio, esa tristeza que se pone como en el nombre de Jesús. Hay que destruir las obras del diablo. Jesucristo reina. Él ha resucitado. Jesucristo nos dio el poder en nosotros. Todo eso se puede encontrar en el libro de Daniel 7:18, 7:22, 7:26, 7:27. Lucas 10, versículo 19, Lucas 18, versículo 18. Mateo 18, versículo 18, disculpa. Mateo 16, versículo 19. Nosotros hemos recibido la autoridad de destruir las obras del diablo. Tú puedes destruir en el nombre de Jesús las obras del diablo en tu familia. Tú puedes. Tú puedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo te dio la autoridad. Él te dio el poder, como dice Lucas 10, 19. He aquí, yo os doy autoridad. Yo doy el permiso de destruir las obras del diablo en tu familia, en tu entorno. Si tú sientes que no avanzas, vamos, come on, ponte de pie. En el nombre de Jesús, tienes que decir: yo ato al hombre fuerte. Ato todo poder diabólico en el nombre de Jesucristo y proclamo que el reino de los cielos se ha acercado a mi vida. El reino de Dios está aquí. Tienes que arrebatar el reino de Dios, como dice
Mateo capítulo 11, versículo 12. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Proclama que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Proclámalo en voz alta. Proclama lo que la Biblia dice, que yo y mi casa serviremos al Señor. Ata al hombre fuerte, reprende esos poderes diabólicos, haz un rompimiento. Porque el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesucristo está contigo. Con Él ganó la victoria. Contigo la aplica. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? Si tú dices, pastor, yo deseo tener este mensaje, coge tu teléfono ahora y marca este número: 618 593 588. Repito: 618 593 588. Y yo sé que tú vas a ganar la batalla. Yo lo sé. Lo sé que el Señor te va a dar la victoria. Que el Señor te bendiga.